Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta preciosa noche. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente en sus hogares para poder platicar de la palabra del Señor, ¿verdad? Sea bienvenido a este discipulado de familias, de matrimonios y todo lo que compete con lo que el Señor estableció como un principio, ¿verdad? Que es nuestra casa. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude y que esta noche el Señor nos llene con su palabra y sacie esa hambre que pueda haber en nuestro hogar acerca de cómo debemos de conducirnos en esta vida, ¿verdad? En la familia, en la casa que el Señor nos dio. Este discipulado, recuérdese que no tiene edades, ¿verdad? Es para los que están casados, es para los que se van a casar, es para los que no piensan casarse quizás, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nunca se casó y enseñó muchísimo acerca del matrimonio. Eso quiere decir que debemos de estar empapados del tema, ¿verdad? Y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos un día en el cual platicamos acerca y exclusivamente de la casa, de la familia, del matrimonio. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta hermosa mañana. Nos acercamos a tu presencia, Señor, con acción de gracias, como dice tu palabra. Entramos, Señor, por tus puertas esta mañana, adorando tu nombre y reconociendo que tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres verdadero, tú eres nuestro único Dios y Padre. Te agradecemos, Señor, la vida, te agradecemos, Señor, la salud. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has guardado hasta el día de hoy. Ahora, Señor, venimos suplicándote que nos ayudes, que nos auxilies, que venga tu espíritu de sabiduría y de ciencia, Señor, que sea quitada de nuestra vida toda amargura, Señor, toda palabra ociosa, todo lo que no es tuyo, Señor, toda palabra humana, y que sea puesto la palabra que viene del cielo, Señor, con sabiduría, entendimiento, con inteligencia bajada de lo alto, Señor, que venga sobre mi vida y que también sobre la vida de cada uno de aquellos que me escuchan. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Llevamos todo pensamiento altivo, Señor, y todo espíritu contrario al tuyo a la obediencia de Cristo, y declaramos tu gobierno y tu señorío en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Es una bendición. Hemos estado platicando de la autoridad en la familia, ¿verdad? La vara en la familia o en la casa. Mis hermanos, no recuerdo cómo le pusieron ahí en el título. Pero hemos estado platicando ese tema tan extenso, tan profundo, que se puede ver de diferentes ópticas. Aunque la autoridad, hermano, es importante en nuestra casa, ¿verdad? Usted sabe que la autoridad debe ser delegada, la autoridad tiene que ser puesta en nosotros como padres de familia, tiene que ser puesta en nosotros como hijos, tiene que estar puesta en nosotros como esposos, como esposas, etcétera. Recuérdese que hay un principio que dice que la cabeza de Jesucristo es el Padre, la cabeza del varón es Jesucristo, la cabeza de la mujer es el esposo y la cabeza de los hijos pues son los padres, y ahí hay una autoridad sobre cada autoridad, ¿verdad? Porque sobre toda gloria tiene que haber un dosel, tiene que haber una autoridad. Platicamos hace 8 días que la autoridad absoluta es peligrosa, ¿verdad? Y que no se debiera de dar, no se debe de dar, porque si no, pues haríamos un gobierno déspota, un gobierno comunista, hermano, un gobierno donde pues no escuchamos a nadie, y la autoridad que Dios nos dio no es únicamente mandar o ejercer fuerza o poder sobre las personas que están bajo de nuestra autoridad, sino para bendecirlas, y es lo que estamos tratando de enseñar en estas enseñanzas, ¿verdad? Valga la redundancia. Hablamos la semana pasada de la vara Maquel, la vara que salió de aquel libro de Números. Se recuerda que el Señor mandó a que se pusieran 12 varas y que solo una reverdeció, y esta fue la de Aarón, la vara de la tribu de Leví. Y
platicamos acerca de ella, que esa autoridad, ministrar esa autoridad con esa vara, porque recuérdense, necesitamos resaltar y hacer énfasis porque estamos hablando de las diferentes varas y no estamos hablando de dinero a usted, como dicen por ahí, sino que estamos hablando de las diferentes varas que habla la Biblia, y esto simboliza la vara. Tenemos que resaltar que la vara simboliza autoridad, es una figura de autoridad. Entonces eso es lo que estamos viendo, y platicamos la semana pasada acerca de la vara Maquel. Una vara interesante, es la administración de esa vara, de esa autoridad, es nada más que la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso lo explicamos la semana pasada. Esta semana vamos a hablar de otra vara, y es la que está en el Hebreo 42:94. Y en hebreo se dice maté. La vara maté. No de matar, ¿va? Usted no se trata que con la vara usted vaya a matar a alguien, sino maté con doble T y E. Es la vara maté. Esta vara quiere decir rama, por lo que se extiende, dice. Se recuerda que platiqué con usted la semana pasada y le hablé un poquito acerca de que la vara se puede traducir de diferentes maneras, como báculo, cayado, palo, vara, rama, etcétera. Y es lo que vamos a ir viendo. No necesariamente aparece en la Biblia, solamente en español, no solamente aparece como vara. Y esto pues certifica lo que le estaba diciendo. Quiere decir rama, por lo que se extiende. En figura quiere decir tribu. La semana pasada vimos que también la vara Maquel también tenía como figura tribu. También vara para castigar y figura corrección. Todas las varas tienen implícito eso, ¿verdad? El corregir. Gobernar, esta vara es para gobernar, lo mismo que la Maquel, es un cetro. Lanzar, lanza, es caminar, también igual aquella se recuerda que era una vara para caminar, que era una vara con hojas para caminar, que hacía sombra. Es cayado, bastón. En figura, esto me gustó mucho, sustento para la vida, por ejemplo, pandis, eso quiere decir esta vara, imagínense, la vara maté. Quiere decir báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu, vara. Entonces, de esta vara tenemos que platicar algunas cosas que necesitamos ministrar. Recuérdense que esta vara es una segunda administración de autoridad. La administración de la palabra es, como les dije la semana pasada, es una de las varas que a mí más me gustó, de las que hemos estudiado, porque es la administración de la palabra, y la palabra por sí sola hace germinar, hace dar fruto en nuestra casa. Se recuerda que leímos aquel pasaje de Isaías 55:10, que es la vara es igual al agua y el agua es igual a la palabra. Esta vara también tiene que tener, hermanos, se tiene que identificar en algo, en la administración de algo en nuestra casa, porque es la administración de la vara maté. Y algunas cosas que quisiera explicarle. Esta vara, hermano, es una vara que va a traer sustento. Eso dice esta traducción. Por ejemplo, pan. También dice que es una vara que en figura es una tribu y que es rama. Es rama, tribu, vara. Y que se usa para gobernar. Vamos a irnos rápidamente a Éxodo capítulo 4, verso 1 al 4. Lo vamos a leer en la versión de las Américas. Con esto voy a poder explicarle algunas de las traducciones y qué es lo que debemos de ministrar para poder tomar esa autoridad y poderla ejercer. Se recuerda que la semana pasada hablamos de ser diestros en la palabra. La administración de la palabra es importante en la vara Maquel, y ahora en la vara maté. Dice en Éxodo capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el verso 4. Moisés respondió y dijo, aquí está hablando Moisés con Jehová, y si no me creen ni escuchan mi voz. Él está haciéndole una pregunta al Señor, porque el Señor lo estaba mandando a liberar al pueblo de Israel. Pero el problema era que no solamente él pensaba que no le iba a creer, que no iba a tener la autoridad para sacar al pueblo de Israel, no iba a tener la autoridad suficiente con los egipcios, con Faraón, sino que él también está hablando en este momento del pueblo. Y dice, y si no me creen ni escuchan mi voz.
Porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, es el verso 2, ¿qué es eso que tienes en la mano? Le está haciendo una pregunta al Señor. Y él respondió, una maté. Ahí se traduce la vara maté. Una vara, le dice Moisés. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Yo quiero que usted note algo importante de este pasaje que estamos leyendo y que no se descontexte acerca de lo que quiere decir maté. Cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel, él empieza, usted sabe que pone muchas excusas porque él no se sentía competente, llamémoslo de esta manera, contrario a muchas personas, ¿verdad? Que se sienten plus ultra para cualquier cosa, o sea, están sobrevaloradas, sobradas. Eso es una de las cosas que el Señor no quiere en las personas, porque incluso en la tribu de Leví, cuando él escoge sacerdotes, él no quiere gente sobrada. Eso es una palabra que está agrandada, que estén sobrevaloradas. Por eso el apóstol Pablo decía que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que realmente debe tener, ¿verdad? Sino que piense con coherencia, ¿verdad? Y hay gente que está sobrevalorada. En el caso de Moisés, Moisés era una persona que, hermano, había sido preparado en Egipto. Él tenía mucho conocimiento secular. Ya habían pasado 40 años más en el desierto. Había estado con Jetro, su suegro, y había estado pastoreando. Y venían los 40 años de ministerio. O sea, Moisés tenía por lo menos ahí ya 80 años cuando el Señor lo está mandando a liberar al pueblo de Israel. Y él todavía pone algún tipo de excusa. Si usted conoce la historia acerca de Moisés, pero no es eso en lo que me quiero detener, sino que el Señor, lo primero que le dice, hermano, es, ¿qué tienes en la mano? Y entonces Moisés le contesta, una vara, y ahí se traduce maté. Luego el Señor le dice que le eche en tierra, y lo que ya leímos. Esta vara, yo quiero que le ponga atención, que todas las veces que habla, incluso cuando el Señor le dice, no le tengas miedo a esa autoridad, no le tengas miedo a esa vara, cuando se convirtió en serpiente, sino que tómala por la cola con tu mano, y la vuelve a tomar y vuelve a especificar la mano. Entonces, cuando hablamos de la vara maté, hablamos de una autoridad que vamos a tener y vamos a poder ministrar en nuestra casa por medio de nuestras manos. Quizás hay una autoridad que ya nos han delegado y no nos hemos dado cuenta y la tenemos en la mano, o está ociosa, ¿verdad usted? Está sin hacer lo que le corresponde hacer, y esta hermosa noche vamos a platicar un poquito acerca de ello. Quiero que nos vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 4, verso 20. Esto es para seguir platicándole acerca de esta vara. Aquí se vuelve a traducir con la misma palabra hebrea. Dice, Moisés tomó su mujer y sus hijos. Aquí involucra a toda la familia, por eso quise ponerle este texto. Los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, ¿verdad? Tomó también Moisés la vara de Dios, ¿dónde dice? En su mano. Y aquí vuelve a recalcar, fíjese que cuando estuvimos leyendo la vara maquel, no fue tan invasiva esa palabra, ¿verdad? Aunque sabemos que la vara va en la mano, pero en esta vara lo repite constantemente y dice Moisés, la vara de Dios, no la de él. La vara maté es de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Y qué era lo que va en la mano? La vara. Maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces mire, amadísimo hermano,
Cuando hablamos de la vara maté, estamos hablando de una vara que regresa la credibilidad a nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando Moisés, y ahora le relato los dos textos que leímos, cuando Moisés habla con el Señor, le dice, y si no me creen, y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Entonces la vara maté es para devolver credibilidad en nuestra casa, es una administración de fe. Pero recuérdese que la fe, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y las obras sin fe también, porque Él dice, muéstrame tus obras, te muestro mi fe, muéstrame tu fe y te muestro mis obras. Es decir, que la fe tiene que tener obras. Entonces, para regresar la credibilidad al pueblo de Israel, Moisés regresó con una vara que el Señor puso en su mano para que él hiciera obras, que hiciera milagros, que hiciera señales y maravillas en Egipto, para que el pueblo le creyera. No solo para que Faraón dejara libre, porque Faraón al final de cuentas dejó libre al pueblo de Israel, no por las señales, sino porque el Señor, hermano, le trajo desgracia a toda su nación por medio de esas señales. Pero si él no hubiese sido afectado, quizás ni los deja ir. Pero las señales para el pueblo era diferente. Tenían una administración distinta que lo que estaba pasando con Faraón. Para Faraón era desgracia y para el pueblo eran señales para que creyeran en que el Señor estaba con Moisés y que los iba a sacar de Egipto. Entonces esta vara es una vara para hacer señales y milagros, prodigios. Es una vara para hacer obras. Por eso es que la insistencia del Señor desde el principio, cuando habla con Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque las manos en la Biblia tipifican obras. Y le voy a dar algunos versículos para que usted me crea, pero podríamos hablar de muchísimos versículos en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés y en algunos otros más, donde se habla que las manos tipifican las obras que nosotros hacemos. Entonces, esta administración de la vara maté son las obras de nuestras manos en nuestra casa, para que la vean los nuestros, para que ya no haya ociosidad, para que hayan señales, milagros y prodigios y vuelvan a creer. Es decir, que esta administración de la vara maté va a tener autoridad, va a ejercer autoridad sobre nosotros cuando vean las señales, los milagros, los prodigios que el Señor ha puesto en nuestras manos. Para poder ministrar esta autoridad, para poder ministrar autoridad con esta vara, o para poder ministrar autoridad en nuestra casa. Otra cosa, porque recuérdese que las varas que logremos ver, que primeramente Dios sean 7 o 12, tienen que hacerse una sola, ¿verdad? Y cada una tiene una administración diferente. Esta, lo que nos enseña es que para poder ejercer autoridad en nuestra casa, los cabezas de casa, padres y madres, debemos de tener obras, ¿verdad? La autoridad se ejerce dando ejemplo, dando obras, mostrando señales, prodigios, milagros, etcétera. Pero no solamente eso, porque dice, recuérdese que una de las traducciones que leímos acá dice que esta vara tipifica sustento y dice ahí, por ejemplo, pan. Entonces también está hablando de aquellas obras que tienen que estar en nosotros, que vienen implícitas en nosotros, que son responsabilidad nuestra. Por ejemplo, en la cabeza de casa tiene que proveer para su casa. Por eso la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para que crean en nosotros, en nuestra casa, porque tal vez en tu casa han dejado de creer en ti, es que tienes que chambear, tienes que trabajar, tienes que traer el sustento. Esa es una manera de tener autoridad en la casa. ¿Por qué? Porque creen en nosotros, porque van a creer en ti. Entonces, esta vara es la que trae obras. Para poder ejercer, ministrar, esta vara tiene que tener obras. Entonces, esa vara, por eso es que el Señor insiste tanto en que está puesta en nuestras manos. Dice, vamos a leer, ya leímos Éxodo. Le quiero dar algunos pasajes, amado hermano, acerca de por qué digo que las manos tipifican obras, ¿verdad? Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, verso 10. Vamos a leer unos 3 o 4 versículos al hilo. Y usted se va a dar cuenta ahí
que hay que hacer obras. La vara, déjeme decirle que el Señor esta noche nos dice, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Y de una manera simbólica tenemos que decir maté. Tenemos una vara que hace señales, prodigios y milagros. Cuando tú pones tus manos, dice la Biblia, por ejemplo, una de las buenas obras espirituales, dice que cuando el Señor estaba en aquella casa, hermano, donde le invitaron, en la casa de un fariseo, dice que entró aquella mujer, esa mujer que al final llegó hasta la cruz del Calvario, fue la que acompañó a María. Y dice que esa mujer empezó a ungir sus pies, empezó a ungirlo. Y la quisieron parar y él dijo: déjenla, porque buena obra está haciendo conmigo. Entonces, esta es una figura extraordinaria, hermano, que nosotros debemos de tener, porque debemos de nosotros de ministrar con nuestras manos las obras del Señor. Eso, hay muchas cosas que podemos hacer espiritualmente con nuestras manos. Levantar nuestras manos, no solo en el servicio, sino en nuestra casa. Imponer nuestras manos sobre los nuestros, que a veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque no tenemos el hábito de hacerlo, no nos formaron así. Y a veces tenemos más soltura para hacerlo con alguien más, pero no con los nuestros. Y esa es una buena obra. La administración espiritual en nuestra casa es una obra de nuestras manos. El trabajo secular es una obra de nuestras manos. Y así podríamos hablar de varias. Pero le voy a leer estos textos. Hebreos capítulo 1, verso 10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Recuérdese, no se pierda que el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Agárrala con tu mano, extiende tu mano. Y ahí va a ver usted cómo es que esta vara nos habla de manos. El Señor le tuvo que decir, y yo tengo que insistir en esto para que usted no se pierda. Moisés estaba preocupado porque no le iban a creer. Entonces esta vara, esta autoridad que tiene obras, que se hace una autoridad genuina en nosotros, y hermano, fortalece la autoridad nuestra en nuestra casa, tiene que tener obras. Entonces, alguien que no hace lo que debe de hacer en su casa está falto de autoridad. Para tener autoridad en nuestra casa tenemos que hacer lo que debemos hacer, lo que el Señor dice que debemos hacer, cada quien en su orden, ¿verdad? Por eso es que nosotros diferimos algunas cosas en cuanto a la igualdad de derechos, ¿verdad? Diferimos de algunas cosas, respetamos, pero algunas las diferimos con base bíblica, porque nosotros estamos regidos en lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada hablamos de que la vara maquel trae almendras maduras, ¿verdad usted? Y que habla de la madurez de la palabra, de ese libro precioso que tiene 66 libros implícitos en él, y que tiene para nosotros un estilo de vida, un manual de vida. Entonces tenemos que hacer obra con nuestras manos. Aquí dice, y los cielos son obra de tus manos. Entonces esta vara, lo que hacemos con nuestras manos va a devolver fe, va a devolver credibilidad en nuestra casa. Nos van a creer porque de repente pues hablamos bastante, ¿verdad usted? O de repente ni hablamos, pero a veces no es necesario hablar, pero sí hay que hacer. Fíjese qué extraordinario. Esta vara nos da autoridad si hacemos obras. Efesios capítulo 4, verso 28, versión de las Américas. Vamos a leer todos estos textos. Miren lo que dice esta: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con, ¿qué dice? Con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Que haga con sus manos lo que es bueno, porque una obra mala es robar, ¿va usted? Es ser un poquito cleptómano. Hay quienes tienen ese mal hábito, eso se hace con las manos, eso es una mala obra. Pero dice aquí: el que roba no robe más, sino que más bien que trabaje. Entonces el trabajo es una obra de las manos. Por eso esta vara me encantó, porque dice que en figura es sustento para la vida. Y a la par, usted lo puede leer en su Strong, en su concordancia Strong, y a la par dice, por ejemplo, pan. Por eso es que cuando Moisés extendió esa vara, hermano, porque es esa misma vara, lo vemos vamos a ver más adelante. Cuando él estuvo en el desierto, una de las cosas que el Señor hizo por medio de esa vara maté fue proveerles maná.
les proveyó pan. Mire qué glorioso. Cuando tenemos esta vara en nuestras manos, la provisión no va a faltar en nuestra casa. Pero obviamente tenemos que hacer algo. Es decir, no podemos exteriorizar fe que el Señor no nos va a abandonar y quedarnos sentados en casa. Eso no se puede, ¿verdad? Aún en este tiempo difícil tenemos que trabajar, ¿verdad? Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar, y la mano poderosa del Señor va a estar con nosotros y nos va a cuidar y nos va a fortalecer, y vamos a poder trabajar, porque las obras de las manos es la vara maté y dan credibilidad en nuestra casa. El pueblo cree, la gente cree cuando ve obras. Por eso es tan importante. Proverbios capítulo 10, verso 4. Dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, ¿verdad? Es aquel que sabe que tiene que hacer y no hace. Es el negligente, es un ejemplo de negligencia. El que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace. Eso es un negligente. Que trabaja con mano ociosa, es haragán, que no hace como debe de hacerlo. Mas la mano de los diligentes, dice, enriquece. Entonces, mire, yo entiendo que el Señor tiene tiempos. El libro de Eclesiastés habla acerca del tiempo abundantemente. Y hemos platicado que hay diferentes tiempos, ¿verdad? Dentro del globo terráqueo, aparte del tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, que ese no tiene medición, ¿verdad? Y que se sale del globo terráqueo. Pero yo entiendo que hay procesos del Señor en nuestra vida, y yo se lo puedo decir por experiencia propia, ¿verdad? Que a veces, aunque se trabaje, hermano, y se trabaje, uno pareciera que no viera el fruto como uno lo quiere ver, ¿verdad? Pero es porque el Señor algo está haciendo en nuestra vida, y el Señor nos tiene que hablar, y nos habla por mensajes, y nos habla en la oración, y nos habla por un texto bíblico, que Él está tratando alguna área en nuestra casa o en nuestra vida misma como personas. Pero si está tratando a las cabezas, tiene que tratar toda la familia, ¿verdad? O sea, eso no hay para dónde. Y puede ser que el Señor esté tratando, pero el que es diligente, hermano, el que tiene obras, y mire, eso lo podemos ver hasta en lo secular, ¿verdad? Padres que son ejemplo para sus hijos son aquellos que tienen de alguna manera éxito, aunque usted sabe que el éxito lo premia el mundo, más la fidelidad, esa la premia el Señor, ¿verdad? Porque hay muchos que son pues diligentes de esa manera, son exitosos, y es el mundo el que lo reconoce, ¿verdad? Pero exitosos malos. Pero el ser fiel y que el Señor haga señales, prodigios y milagros por medio de las obras que nosotros hacemos, ahí es Dios que reconoce la fidelidad, porque se está trabajando siéndole fiel a Él. El que le diga que hay que trabajar y que hay que chambear duro, no le estoy diciendo de que descuide al Señor. El Señor tiene que ser prioridad en su vida. Por eso le decía que el éxito lo premia el mundo, ¿verdad? Pero la fidelidad a Dios, porque Dios ve que usted trabaja duro, pero que en ningún momento, sea por lo que sea, usted descuida su comunión con Dios, sea en su casa, en su culto privado, racional, en su altar familiar, en la iglesia, en los servicios, en sus privilegios, etc. Pero cuando nosotros, amado hermano, trabajamos con diligencia, ahí estamos ejerciendo autoridad. Ahí viene una autoridad para nosotros. Ahí podemos tener autoridad en nuestra casa, porque estamos llevando el sustento. Nosotros hemos tenido ejemplos de gente que ha perdido autoridad en su casa porque en determinado momento, y fíjese que no debiera de ser así, pero al final de cuentas creo que pasa. Gente que ha perdido autoridad, varones que han perdido su autoridad porque en determinado momento no han podido llevar provisión a su casa. Y al no llevar sustento, hermano, ya no creen en Él. Entonces esta vara maté, la tienes en tu mano, son prodigios y milagros. Que todo lo que tus manos toquen y todo lo que hagan prospere, y que puedan dar señales para que los tuyos en tu casa crean que Dios está contigo, porque eso fue lo que Moisés hizo con esa vara. Cuando se presentó delante del pueblo, él tenía los prodigios y milagros en su mano, y entonces el pueblo creyó. Porque cuando salió de ahí incluso lo vieron matar a un egipcio. Y regresa a los 40 años diciendo que los iba a liberar, hermano. Eso solo podía hacer con una autoridad que viniera de parte de Dios. Y la Biblia dice, ya lo leímos, que fue la autoridad que el Señor puso en la mano de Moisés. Vea este otro.
Proverbios capítulo 12, verso 24. Dice, la mano de los diligentes, oiga bien, ¿qué es lo que se tiene en la mano? La vara, la vara. La mano de los diligentes gobernará. ¿Y quién es un diligente? El que trabaja, el que hace buenas obras, el que no roba, el que tiene incluso hasta para compartir con el que tiene necesidad. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Lo que me interesa es la primera parte. La mano de los diligentes gobernará. Entonces, recuérdense que esta vara también se traduce como gobernar, como todas las varas. La mayoría tienen implícito la palabra gobierno, gobernar, autoridad. Entonces, la mano de los diligentes, el que hace obras, el que hace señales, y ahorita vamos a ver que hay que hacerlas en diferentes ámbitos. Se lo voy a exteriorizar en un momentito. No solamente en el ámbito físico, material, ¿verdad usted? Sino que hay que hacerlo en otros ámbitos. Pero la mano de los diligentes gobernará. ¿Y cuál es la mano de los diligentes? La mano que tiene la vara maté, que trae señales, milagros y prodigios. Espero esta noche estarme dando a entender y estarlo capacitando, hermano, y poniendo esa vara maté, aparte de la vara maquel que ya pusimos, poner la vara maté también en su mano. Esta noche, cuando el Señor venga y te diga, ¿qué tienes en tu mano? Cuando se vean cosas imposibles, porque salir de Egipto, hermano, de la esclavitud de más de 430 años, eso era una cosa imposible. O sea, a los ojos de los israelitas eso no se podía hacer, y caminar hacia el Sinaí, después quedar en el desierto. ¿Quién les dice? En el desierto no había una tierra adecuada para cultivar, no había agua porque es desierto. ¿De qué iban a vivir, hermano? Mire, cuando la vara maté se pone en nuestras manos, empezamos a creer en aquellas cosas que a los ojos, a la vista del ser humano, a los ojos de cualquier persona naturalmente son imposibles. Con la vara maté se vuelven posibles. Así que esa vara que sea puesta en tu mano para que sea de bendición. No podemos obviar, hermano, que esa vara también traduce como figura tribu. Y ahora le quiero explicar por qué. Vimos en Números que la vara de Leví se pusieron 12 varas, ¿verdad? Incluyendo esa vara sacerdotal, que fue al final de cuentas la única que reverdeció, la única que echó hojas y echó frutos. En esta no es la excepción, también aquí aparece, quizás en otras no, pero en esta también aparece y necesito explicarle por qué se traduce tribu. Ezequiel capítulo 37, verso 16. Al 19 vamos a leer en la versión de las Américas. La Reina Valera traduce aquí esta palabra vara, la traduce como palo, pero en la versión de las Américas la traduce como vara, que se puede traducir como palo, como rama, como báculo, como cayado, etc. Ezequiel 37, 16. Mire qué impresionante lo que dice esta palabra acerca de la vara maté, que aquí se traduce otra vez la misma palabra hebrea. Dice, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella. Si se recuerda que los hebreos tenían por costumbre escribir su genealogía en la vara, y así era como trasladaban a sus generaciones la historia de sus antepasados, y así era como estudiaban. Así fue como Jacob le enseñó ¿cómo se llama este? No, perdón, así fue como Isaac le enseñó a José, le enseñaba a José por medio de la vara. Dice, y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas, oiga bien, eso es lo que estamos haciendo esta noche y vamos a seguir juntando. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una
sola. ¿En dónde? En tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, dice el verso 19. Vamos a leer precisamente hasta el 19. Diles, así dice el Señor Dios. He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella. ¿Con cuál? Con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Note usted que ahí, usted lo puede leer despacito en su casa, porque yo necesito avanzar, que ya tenemos poquito tiempo. Cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel, le da esta palabra y está hablando de la autoridad, ¿verdad?, de las diferentes tribus de Israel. Incluso habla de Efraín. Y habla de cómo estas varas se tienen que hacer una en la mano, pero resalta, dice, la pondré con aquella, con la vara de Judá. Aquí ya no habla de la vara de Aarón, que era la sacerdotal, ¿verdad?, que venía de los levitas, sino que habla de la vara de Judá. Y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Entonces, amado hermano, cuando habla aquí de tribu, está hablando de la tribu de Judá, ¿verdad? Esta vara maté. Esta tribu de Judá es la tribu de donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús, descendía. Dice que Él venía de la tribu de Judá. Por su papá venía de la tribu de Judá, su papá de crianza, José, llamémosle de esa manera, ¿verdad? Porque fue quien estuvo a la par de Jesús en su niñez, quizás hasta su adolescencia. Y María también era de la tribu de Judá. Los dos eran descendientes de Judá. Y la Biblia habla de que Jesús venía de la tribu de Judá. Por eso decimos el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús. Y en Él se van a consolidar todas las varas, todas las autoridades serán una sola vara en la mano de Jehová. Ahora, ¿por qué resalta esto en la vara maté? Porque hablamos de que la vara en la mano, esa vara que hace prodigios y milagros, tipifican obras. La administración de la autoridad maté es hacer obras, no ser ocioso, es hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos, hacerlo y hacerlo con diligencia. Entonces, cuando hablamos de la tribu de Judá, hablamos de la vara de Judá, estamos hablando de Cristo Jesús, una sola vara que es... dejó de ser las 12 tribus, la ley, ¿verdad? Usted, todo lo que había allá. Y vino Judá, vino Cristo Jesús y apareció simbolizado en la tribu de Judá. Cuando aparece en la tribu de Judá, ¿por qué es que Jesús tiene el poder, hermano? Se vuelve una sola vara y tiene la autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y es una autoridad que nos la delega el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús, como descendiente de la tribu de Judá, es decir, como un hombre, hizo obra, y su obra más grande fue la obra salvífica. Él tuvo que venir a hacer una obra para que creyeran en Él, y no creyeron los suyos, porque dice la Biblia, los suyos vino, mas los suyos le rechazaron, dice, no creyeron en Él, mas a todo aquel que cree, le dio potestad de ser hecho, de ser llamado, de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces mire qué interesante, porque lo que tipifica para que el Señor pudiera ejercer esa autoridad en la tierra, tuvo que venir a hacer obra. Y Él hizo muchísimas, ¿verdad? Y todas sus obras fueron buenas, pero la que quiero resaltar es la obra salvífica, porque Él hizo señales, prodigios y milagros. Isaías 53, hermano, habla de su sufrimiento, y habla también que vino a darle libertad al cautivo, vista al ciego, vino a hacer caminar al que no podía caminar, y eso habla en todas las esferas, ¿verdad? Espirituales, almáticas y corporales, de un ser integral. Entonces Él hizo obra. ¿Por qué se creyó en Jesús? Por su obra. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 28 verso 17, versión de las Américas, y vamos a leer también el 18 para que mi hermano esté ahí atento. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos, ¿qué dice? Dudaron.
La duda en nuestra casa es porque no hay autoridad maté, no hay obras. Tienen que haber obras para que nuestra autoridad se ejerza bien y para que se vaya la incredulidad, la duda. Pero miren lo que dice el verso 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, ahí está con sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Lo interesante es, hermano, que Él quita la duda de ellos cuando les recuerda y les dice que toda autoridad Él la tiene. Pero cuando Él está manifestando que tiene toda la autoridad, que todas las varas de Israel se hicieron una en la mano del Señor por medio de Él en la tribu de Judá, lo que Él les está diciendo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Pero Él no lo dice hasta este momento, hasta Mateo capítulo 28, porque es hasta aquí que Él había ya terminado su obra. Después de haber resucitado de entre los muertos, ya había hecho sus obras, Él ya había culminado su trabajo en la tierra. Entonces, lo que te va a dar autoridad en el cielo y en la tierra es que hagamos obras. En el caso de Jesús, Él le recuerda a sus discípulos, dice que dudaron y entonces Él viene y se les acerca. Unos le adoraron, otros dudaron, Él se les acerca y les dice, toda autoridad, les habló diciendo, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Por las obras que Él hizo. Por las obras que Él hizo. Entonces, para que podamos ejercer autoridad, también tenemos que tener obra en nuestra casa. Espero que hasta ahí me haya dado a entender. Quisiera darle algunos ejemplos de qué es lo que hace la autoridad maté. La vara maté. ¿Qué es lo que hace la vara maté? Vamos rápidamente, le voy a dar 3 ejemplos y terminamos. Éxodo capítulo 7, verso 10 al 12. Versión de las Américas. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara, su maté, delante de Faraón y de sus siervos. Y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, dice. Y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Mire qué terrible. Pues cada uno echó su vara, dice el verso 12, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero hay un punto. Pero la vara maté, pero la maté de Aarón, dice, devoró la vara de ellos. Mire, una de las cosas que va a hacer la vara maté es terminar con toda autoridad y todo dominio que el mundo por medio de sus encantamientos y sus hechizos tenga con tu familia. Porque el mundo puede ejercer autoridad. Fíjese que Pablo, cuando le habla a los Gálatas, les dice Gálatas y les dice una palabra fuerte ahí y les dice quién los embrujó, quién los hechizó, quién los encantó, que habiendo empezado por el espíritu terminaron en la carne. Quizás en nuestra casa hay miembros de nuestra casa o quizás los mismos padres de familia, ¿verdad? Reprendemos, pero puede ser que esté pasando. Tengan el mundo, Faraón, Egipto, sus hechiceros, sus encantamientos, tengan autoridad, los tengan bajo dominio, bajo autoridad, porque en teoría pueden hacer lo mismo que puede hacer alguien espiritualmente, ¿verdad? Como aquellas personas que dicen, bueno, yo puedo vivir bien, tengo dinero, tengo esto, tengo aquello, lo otro, y no tengo necesidad de ser evangélico, de ser cristiano, ¿verdad? Y pretenden demostrar que hacen lo mismo, ¿verdad? Que tienen la misma autoridad como lo hicieron aquellos hechiceros y estos brujos que aparecieron ahí. Pero la autoridad de Dios, la autoridad, las obras de tus manos tienen la capacidad para exterminar toda autoridad y dominio que el mundo ha querido encantar, embrujar a los tuyos, que ha querido meter ese encantamiento, ese dominio en tu casa. Por eso dice la Biblia que el Señor nos sacó del dominio, del reino de la oscuridad y nos llevó al reino de la luz, nos trajo al dominio de la luz, al reino de la luz, nos sacó de ahí. ¿Por qué? Porque la autoridad fue puesta sobre Él, pero nosotros ejerciendo la vara maté, podemos exterminar así como lo hizo en este pasaje. Dice que
Dice, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, las exterminó, se las comió. Déjeme decirle, hermano, que los prodigios, señales, milagros que puedan haber en nuestras manos son poderosos, muchos más grandes, y pueden exterminar todo encantamiento, toda brujería, todo lo que ha venido a encantar, ¿verdad? Porque a veces nuestra familia nos ha menospreciado porque consideran mejor al que es del mundo que al que es cristiano. Consideran mejor al vecino que se echa los tragos, ¿verdad usted? Y que tal vez lastima a sus hijos, a su familia, pero los tiene bien económicamente. Y tal vez por eso han menospreciado nuestra casa. Déjame decirte que la vara maté tiene la autoridad, tiene señales, prodigios y milagros que puestos en tus manos pueden desencantar a los tuyos, incluso a ti mismo, de que en Dios sí se pueden hacer todas las cosas. Que Dios sí nos puede dar todas las cosas, que Dios sí puede hacer todas las cosas. Y no me refiero solo a lo material. Muy bien. Número 2, mire este otro. ¿En dónde se pueden hacer esas cosas? ¿En dónde se pueden hacer? En todas las esferas, hermano. El Señor dice en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y eso abarca todo. Nosotros tenemos que hacer obra y tenemos que ejercer autoridad, y los nuestros tienen que verla y sentirla en todas las esferas. Y aquí vamos a ver que esta vara tiene la capacidad puesta en nuestras manos para hacer muchas cosas en nuestra casa, en cualquier ámbito. Dice Éxodo capítulo 7, verso 17. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas. Aquí estamos hablando de las aguas que están en el Nilo, es decir, una palabra contaminada, y se convertirán en sangre. Eso fue lo que hizo la vara. Aquí estamos hablando del elemento agua, y hablamos la semana pasada acerca de lo que es figura del agua, pero también hay agua que está contaminada, ¿verdad? Entonces la vara maté tiene autoridad para poder desencantar de aquella palabra que viene del mundo, que quiere convencer, ¿verdad?, de que esto no es tan malo. Esto tampoco es tan malo, esto tampoco es tan malo, que viene palabra adulterada. Esta vara maté tiene la capacidad, tiene la autoridad, con la obra, con el ejemplo, de decir que debemos de anhelar la leche como recién nacidos, ¿verdad? La doctrina pura, no leudada, no adulterada. Esto es autoridad sobre las aguas. Éxodo capítulo 8, verso 16. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara. Por eso es de que se traduce como rama, porque se extiende, se alza. Usted sabe que las ramas se extienden. Esa es una de las traducciones. Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos hablando, amado hermano, de que la vara golpea la tierra. Que la vara golpea la tierra. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de todo lo que nos quiere enraizar a ella. De todo lo que se quiere, hablamos de las aguas, ahora hablamos del plan tierra. Estamos hablando, amado hermano, de todo aquello que quiera contaminarnos, que sea del mundo, de plan tierra, todo lo que es tierra. Usted sabe que hay gente, amado hermano, que todo lo que aplica. Por eso le dije que no necesariamente la vara maté es solamente para hacer obras de trabajo, ¿verdad? Y ser exitoso, porque al final el Señor, pues, premia la fidelidad, no solamente el éxito. El éxito solo lo ve el mundo. Y cuando hablé de eso, le hablé de que no porque de hacer obras terrenas vamos a descuidar lo que es espiritual. Entonces esta vara también tiene autoridad sobre todo lo que es plan tierra, para poder nosotros hacer obras en la tierra sin dejar de ser fieles al Señor. Esa es una autoridad poderosa, hermano, porque hay gente que dicen: para poder tener éxito yo realmente necesito pues no ser tan vuelto hacia lo espiritual, porque si no, no me queda tiempo para trabajar. Pero eso es falso. Entiendo yo, hermano, que todos tenemos un llamado en determinado momento y que todos vamos empleando un tiempo
más o menos grande, hablando del tiempo normal, para dedicarnos a las cosas del Señor según lo que estemos ejerciendo dentro de la iglesia, pero esta es una autoridad sobre la tierra. Éxodo capítulo 9, verso 23. Dice, y extendió Moisés su vara hacia el cielo. Esta también es la vara maté. Extendió su maté hacia el cielo, sus obras hacia el cielo, sus manos hacia el cielo. Y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Cuando hablamos de cielo, hablamos de autoridad sobre las cosas que son celestes, ¿verdad? Dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que habitan ¿dónde? En los lugares celestes, en el cielo. Esta autoridad, las obras, hermano, las obras, como la que le hablé de la mujer, ¿verdad? El ungimiento, el aceite, la unción espiritual es una obra que debe estar en nuestra casa. Estar ungiendo a Jesús, tener ese culto racional, tener espiritualidad en nuestra casa, perdón. Eso sería ejercer autoridad en el cielo. Esta vara lo hace porque dice que Moisés la extendió hacia el cielo. Eso es contra las autoridades y las huestes, las potestades que están contra nosotros, que habitan en lugares celestes. Y la última, que sería Éxodo capítulo 10, verso 13. Dice, y extendió Moisés su vara, su maté sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento del oriente trajo las langostas, trajo la destrucción. En otras palabras, hermano, nosotros podemos tener con la vara maté, con la vara que hace obras, que trae credibilidad, que trae fe a nuestra casa, podemos evitar la destrucción en nuestra casa que está en los vientos. Recuérdese que en Mateo dice, bueno, en Lucas también dice que vinieron aquellos vientos, ¿verdad? Lo que destruye la casa, lo vimos hace unas semanas atrás, y hablamos de los vientos, ¿verdad? Y los torrentes, y hablamos de que los vientos impetuosos destruyen la casa, pero es lo que traen, es la destrucción que traen. En este caso dice que Moisés extendió su vara hizo soplar hacia el viento, dice, y extendió Moisés su vara, mejor se lo leo porque sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar el viento. Aquí estamos hablando del cuarto elemento, porque ya hablamos de tierra, hablamos de agua, hablamos de cielo, y aquí hablamos de las potestades que están en los aires, ¿verdad? Que están en el viento, que el libro de Mateo claramente dice que los vientos vinieron y pegaron con aquella casa que no estaba fundada sobre la roca, y la hicieron caer, y hubo gran destrucción. Entonces esta vara de autoridad también evita la destrucción en tu casa. La falta de obras puede traer destrucción a nuestra casa. La falta de provisión puede traer destrucción a nuestra casa. Entonces esa vara hay que tenerla. Éxodo 19:9. Le he dado 2 ejemplos, ¿verdad? Puedes terminar con toda potestad que hay en Egipto, todo encantamiento, y que puede utilizarse en todas las esferas, en todos los ámbitos: agua, cielo, tierra, viento. Dice Éxodo 19:9, y Moisés dijo a Josué: escogeos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios, con la maté de Dios en mi mano. Ese se lo quise poner acá de último, después de ver las cuatro dimensiones en que nos da autoridad esta vara, para que no logren destruir nuestra casa, para que vean que Moisés, dice, estaba en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Tenemos que tener la autoridad de Dios en nuestra mano. ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos la autoridad de Dios en nuestra mano? Ministración de obras. Tenemos que hacer obras en nuestra casa. Tienen que haber cosas que se puedan ver en nuestra casa, ¿verdad? Dice la Biblia que, ¿cómo se llama aquel discípulo? Tomás. Dice que no creyó. Y cuando Jesús se le apareció, le tuvo que enseñar, y él tuvo que ver sus manos, palpar su costado, y el Señor le dijo: porque viste, creíste. Bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron, refiriéndose, amado hermano, a nosotros que no le hemos visto en persona.
Pero lo que le quiero decir es que en determinado momento, el ejemplo que le quiero poner es con esta óptica, que para muchos en nuestra casa o para muchas casas es necesario ver como fue necesario para Tomás. Y Jesús le hizo misericordia porque se volvió a mostrar a los discípulos. Él pudo haber ya no regresado, pero por misericordia Tomás volvió a llegar y se volvió a aparecer en medio de ellos para que Tomás pudiera creer. Se mostró delante de él y le enseñó su obra, lo que había hecho. Le enseñó sus manos ahoradadas de los clavos. Muy bien. Con esta quisiera terminar este tercer ejemplo. Éxodo 14, verso 15. Dice, vamos a leer el 16. Entonces dijo el Señor a Moisés. Recuérdese que hablamos que esta vara trae credibilidad y es una administración de lo que hacemos, de las obras de nuestras manos, de cómo nos conducimos, qué es lo que aportamos a nuestra casa. ¿Por qué clamas a mí? Porque aquí Moisés estaba orando. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, que empiecen a caminar. Y tú, levanta tu mate, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre la tierra seca. Otra vez, mire, los hijos de Israel estaban ociosos, ¿verdad? Cuando les dice que se levanten, da a entender que estaban acostados o sentados. Y cuando le dice, ya no clames a mí, puede ser que Moisés haya estado hasta tirado rostro en tierra, hermano, orando. Puede ser que haya estado parado con los ojos cerrados, orando, clamando al Señor, quizás gritándole, ¿verdad? Señor, auxíliame. Y quizás eso hemos hecho muchos en nuestra casa, hemos orado bastante, lo suficiente, quizá de repente no, pero así se lo quiero ejemplificar con esta vara. Hay mucha gente que es muy espiritual, pero la espiritualidad se complementa, la fe se complementa con obras, y esta vara maté nos habla de obras. Entonces el Señor le dice, y tú le dices, dile a los hijos de Israel que se pongan de pie, que ya no estén ociosos, que ya no estén descansando, que se pongan de pie, que se pongan en marcha, y tú extiende la vara, extiende tus obras, extiende y divide el mar, haz obra. Y haz que los hijos de Israel pasen en seco por ellos. Mire, la vara maté va a ser, hermano, cuando nosotros ejerzamos esa autoridad en nuestra casa, van a empezar a aparecer caminos que no existían. Lo que se veía imposible de hacer en nuestra casa, cuando empecemos a hacer obras y empecemos a ejercer la autoridad de esa vara, van a empezar a aparecer sendas donde no habían, caminos donde no habían. Van a empezar a aparecer sendas donde no hay. Ese canto precioso, ¿verdad? Sendas de Dios hará donde parece que no hay. Cuando empecemos y extendamos esa autoridad y empecemos a hacer obras, ya no solo a orar, ¿verdad? Ya no solo a clamar, sino que a hacer obras, el Señor va a abrir caminos donde no hay. Quisiera terminar con este texto bíblico en Isaías capítulo 43, verso 16, que está contextualizado con este versículo que estamos leyendo en Éxodo 14. Dice Isaías 43, 16. Isaías 43, 16. Dice, así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Pero ¿por qué sucedió esto? Si Dios lo hizo, el soplo del Señor, ¿verdad? Abrió el mar, pero hubo necesidad de que Moisés levantara la vara. ¿Por qué no lo hizo el Señor sin que Moisés levantara la vara? Jehová podía hacerlo. Jehová puede darte todas las cosas sin necesidad de que tú hagas nada, de que tú estés solamente orando en tu casa, hincado, arrodillado, como tú quieras, que toda la vida le estemos pidiendo. Él puede dárnoslas, claro que puede hacerlo. Él lo pudo hacer con el pueblo de Israel, mas no lo hizo, sino que les dijo que se pongan de pie, que hagan algo. Y a Moisés le dijo, tú también tienes que hacer tu parte. Tú también tienes que hacer tu parte. Levanta tu vara, ejerce la autoridad maté. Dios puede hacerlo, Dios lo hace. Dios abre camino en el mar
y sendero en las aguas impetuosas. Imagínese abrir un camino. ¿Quién se iba a imaginar que había un camino ahí, hermano, en el mar? Nadie. Y Dios puede hacerlo, pero necesita que extiendas la vara en el nombre del Señor. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y pongo esa vara en tu mano, esa segunda vara. La vara maté, para que hayan obras en tus manos, para que la fe regrese a tu casa, para que vuelvan a creer en ti por medio del Señor Jesucristo, no por lo que podemos hacer con nuestras manos, ¿verdad? Sino hay que trabajar, pero ser fieles. Eso ya lo explicamos. Hay que trabajar con fidelidad, hay que hacer las obras de nuestras manos siéndole fieles al Señor. Pero hay que hacerlo, hay que tener obras, porque quizás estás desautorizado en tu casa, porque no has llevado sustento, porque no has hecho obras, porque no has hecho lo que te corresponde hacer en tu casa. Y tal vez por eso has perdido autoridad, ¿verdad? Y eso habla autoridad desde el papá hasta los hijos, porque los hijos, dice la Biblia, que también tienen autoridad dentro de la casa, ¿verdad? Pero también tienen que hacer lo que les corresponde, hacer su obra para tener esa autoridad, tener ese derecho de autoridad en su casa. Así que yo espero que esta noche esa vara sea puesta en tu mano y que seas bendito en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor. Bendecimos tu bendito nombre, te agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, que tú nos hayas dejado tu palabra para que nos hable a tiempo y afuera de tiempo. Esta hermosa noche, Señor, de una manera simbólica, profética, Señor, en figura, yo pongo la vara maté en la mano de tus hijos. Es necesario que esa vara esté en tu mano. Es necesario que esa vara esté en tu mano. Y después de que esté en tu mano, es necesario que la extiendas hacia el mar, que la extiendas hacia el cielo, que toques las aguas, que la extiendas para que los vientos sean dominados, que extiendas esa vara que significan obras, que significa la autoridad que el Señor ya delegó y puso en nuestras manos. El mismo Jesús da testimonio de esa autoridad diciendo: toda autoridad me fue dada por la obra que hice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, dice, vayan ustedes ahora y tengan autoridad también y hagan discípulos a las naciones. Esa fue una palabra, amado hermano, donde nos delegaron autoridad. Esa vara maté, esa vara de Judá. Ya pusieron la vara de Leví, ahora ponen la vara de Judá en nuestra mano, para que las obras que tú hagas no solamente sean espirituales, sino que también sean obras que los ojos de los tuyos, de los que te rodean, puedan ver y puedan creer. Que esa vara de autoridad devuelva la fe, devuelva la credibilidad a tu vida, para que los tuyos vuelvan a creer en ti, que el Señor fue el que te puso, que el Señor fue el que dijo: este va a ser la cabeza, o estas van a ser las cabezas, para que el Señor ponga autoridad sobre tu casa, para que sea el Señor el que gobierne por medio tuyo y no tu voluntad. Que esas obras sean sobre tu casa, sobre tu vida. Que el sustento no falte, porque esta vara quiere decir el que trae sustento. Y en ejemplo, en figura, dice el pan. Si has estado ocioso esta noche, en el nombre de Jesús ponemos esa vara para que te levantes a la manera del pueblo de Israel y que extiendas tu vara, tus obras, que empieces a trabajar a la manera de Moisés, y el camino se va a abrir aún donde no hay sendas, se van a abrir donde no se ven. Donde no se ven, en lugares ocultos, hay caminos que el Señor ha preparado para tu vida, para que tengas éxito, para que tengas bendición. Pero es necesario que te levantes y que extiendas tu mano. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Ponemos esa vara de bendición en su mano, y solamente a ti, Señor, te damos la gloria, en quien está toda autoridad y todo dominio, Señor, está sobre ti y tú no lo has delegado. Solo a ti te adoramos, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el imperio, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Te damos gracias esta noche. Llénanos, Señor, de tu autoridad. Llénanos, Señor, de tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y
Amén. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Que esa vara sea depositada en tu mano, no la sueltes, y además de tener a tu mano, extiéndela. Que pases una feliz noche, el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.